Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Vivimos tiempos en los que la madre naturaleza está ajustando cuentas por el daño hecho a la tierra, al agua y al aire. Y las consecuencias, como siempre, las pagan los débiles y los pobres. Tormentas, inundaciones, deslaves, tornados, sequías y destrucción son palabras que se escuchan cada día con más frecuencia. Hoy vemos en el mundo más desplazados y refugiados por desastres naturales que por guerras, hambre o cualquier otra causa. Los fenómenos naturales, como les llaman, están causando enormes sufrimientos en millones de personas y grandes pérdidas materiales. Hay países mejor preparados para recibir el impacto de estos fenómenos y hay países vulnerables. Guatemala, aunque está mejor que hace algunos años, es un país con muchas debilidades y riesgos ante los embates de la naturaleza. Nuestra infraestructura es débil, los recursos son escasos y en general las poblaciones no están lo bien preparadas que quisiéramos. Como tantos otros, este es un desafío importante, sobre todo porque hay muchas vidas humanas en peligro. Hoy hablaremos de los riesgos y la prevención ante los reclamos de la madre naturaleza. Todos los países son vulnerables, en mayor o menor medida, de sufrir fenómenos naturales que ponen en riesgo la vida y los bienes materiales de sus habitantes. Cada año, 226 millones de personas alrededor del mundo sufren las consecuencias de un desastre natural. Más de 680,000 personas murieron a consecuencia de un terremoto entre 2000 y 2010. Desde 1980, las sequías han afectado a más de 1.600 millones de personas, matando a más de 558,000. En total, de 1980 a la fecha, los desastres naturales han cobrado la vida de más de 2.3 millones de personas y han representado más de 3.5 billones de dólares en pérdidas económicas. Los fenómenos naturales tienen un mayor impacto en los países pobres. El 48% de las muertes por desastres naturales ocurren en los países de ingresos bajos, aun cuando en estos se registra solamente el 9% de los desastres a nivel global. Esto se debe a que los países pobres cuentan con una infraestructura frágil. Las viviendas son construidas precariamente y en lugares inadecuados. Y en general, los centros urbanos crecen sin control y planificación. En el caso de Guatemala, los desastres naturales han afectado la vida de más de 4.5 millones de guatemaltecos en las últimas 4 décadas, causando la muerte de más de 24.200 personas, la mayoría víctimas del terremoto de 1976. En la última década, las pérdidas económicas por desastres naturales ascienden a más de 3.200 millones de dólares. Estamos pagando un precio muy alto por la falta de planificación y prevención adecuada ante los desastres naturales. Se proyecta que en el futuro cercano los desastres naturales relacionados al clima serán cada vez más frecuentes, debido al fenómeno del calentamiento global. De hecho, el clima ya es el principal causante de desastres naturales en todo el mundo. De 22.200 eventos extremos que ocurrieron entre 1980 y 2011, el 78%, es decir, 17.400, fueron causados por un clima extremo. A medida que aumenta la urbanización, la cantidad de personas vulnerables a desastres también se incrementa. Se espera que para el año 2050, más de 1.500 millones de personas a nivel mundial, viviendo en centros urbanos, podrán ser afectados por el impacto de tormentas y terremotos por ubicarse sus viviendas en lugares inadecuados. Guatemala no es ajena a esta situación y sin una planificación apropiada, sus habitantes estaremos expuestos a sufrir graves pérdidas humanas y materiales. ¿Qué haremos para cambiar esta realidad? Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos un tema que se llama prevención de riesgo y desastres.
Y conforme lo vayan escuchando se darán cuenta que vamos a hablar de lluvias, inundaciones, problemas sísmicos, cómo son las construcciones en nuestro país para aguantar estos impactos de la naturaleza. Y para tocar este tema tenemos a un muy selecto grupo de invitados. El doctor Héctor Monzón Despán, que es presidente de AGIES, que es la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica. Él es doctor en Ingeniería Civil. El licenciado Rodolfo López es sociólogo, coordinador del programa Hábitat Sostenible de la Asociación Semilla de Sol. El ingeniero Alejandro Maldonado, secretario ejecutivo de CONRED. El ingeniero Jorge Girón, que es geólogo e investigador del INSIBUME. Y el ingeniero Manolo Varías, ingeniero geólogo también, con maestría en Ingeniería Geológica y es consultor internacional. Señores, bienvenidos a Dimensión. Vamos a ver, doctor Monzón, los datos que presenta la CEPAL estiman que cada año los desastres naturales en América Latina y el Caribe, entre terremotos, huracanes, lluvias, inundaciones, sequías, erupciones, afectan un promedio de 4,5 millones de seres humanos y provocan pérdidas materiales por $7,000 millones. Es el cálculo de ellos para América Latina. Cada año los desastres naturales impactan en la agricultura, la industria, sectores sociales, vivienda, carreteras, telecomunicaciones. Obviamente patrimonio ambiental también sufre. Es posible que por un evento natural un porcentaje de la población en muchas regiones de América Latina caigan en niveles de pobreza. Y podemos afirmar sin duda que el costo más alto, cuya tragedia no tiene forma de cuantificarse, es la pérdida de vidas humanas, que también se ha dado mucho en América Latina. ¿Cuáles son las principales vulnerabilidades que afronta Guatemala? ¿Cuáles son los desastres que impactan más al país, doctor? Bueno, primero, tal vez debamos decir que realmente a lo que nos enfrentamos es a eventos naturales que no son necesariamente un desastre. Se produce un desastre cuando la vulnerabilidad que tenemos nosotros es demasiado alta para el evento natural. De manera que en una situación ideal, si estuviéramos suficientemente preparados, con previsión suficiente, todos estos eventos naturales pues serían eventos adversos, pero realmente no tendrían por qué ser un desastre. Pero se puede estar preparado porque uno ve en países desarrollados donde pues tienen infraestructura muy sólida, que incluso hay eventos naturales que sí les causa daño. ¿Hasta cuánto se puede estar preparado? Por supuesto. Tal vez podríamos decir que hay una preparación estándar. Yo le hablaría de sismos, que tiene diversos grados de preparación, pero naturalmente es imposible que podamos prever incluso para el evento máximo, porque no sabemos cuál es. Para cosas ordinarias nos ponemos como al 67% de lo máximo que se espera. Para otras cosas de importancia, que son importantes para enfrentar estos eventos naturales, pues nos ponemos como al 80%. Y siempre va a estar el otro evento que puede ser más grande, pero si estamos preparados. Claro. Ingeniero Maldonado, ¿cuáles son las regiones del país que se encuentran en mayor riesgo en momentos de desastres naturales? O sea, asumiendo de que no estamos todo lo preparado que quisiéramos, sabemos que el riesgo de desastres es grande. ¿Cuáles son las regiones del país que más vulnerabilidad tienen? Bueno, pues efectivamente tenemos que discriminar o ver cuál es el tipo de amenaza y el tipo de vulnerabilidad que tenemos. Desafortunadamente, Guatemala es susceptible a todo tipo de amenazas conocidas por el ser humano. Yo antes bromeaba que lo único que no teníamos en Guatemala eran tormentas de nieve y ahora pues hasta eso estamos viendo. En Guatemala hay dos grandes afectaciones que se dan en forma recurrente. La que en cantidad de eventos es mayor son los eventos hidrometeorológicos. Y esto trae dos principales consecuencias, lo que son las inundaciones y los deslizamientos. Para el tema de inundaciones, pues ahí tenemos muy bien definido las áreas vulnerables y las áreas que son más susceptibles a ser afectadas, que principalmente es la costa sur, pero también tenemos valles como el valle del Motagua, el Polochic, que son zonas inundables, y por supuesto zonas fronterizas con México, en Petén, que también son muy susceptibles a inundaciones. Pero por el otro lado, las áreas que no son susceptibles a inundaciones por su topografía, pues resultan ser susceptibles a deslizamientos. Entonces tenemos prácticamente todo el altiplano
de Guatemala que es susceptible a deslizamientos, pero a eso le tenemos que sumar otro tipo de afectaciones. Por ejemplo, en la parte sísmica, pues prácticamente toda la región sur del territorio es muy vulnerable y muy susceptible al tema de eventos sísmicos. Así es que tendríamos que hablar específicamente de las diferentes amenazas para poder ir determinando, pero en general yo creo que el 100% del territorio guatemalteco es susceptible y vulnerable a algún tipo de desastre. Sí. Con las tormentas y huracanes que ha vivido el país en las últimas décadas, se han registrado daños considerables en la estructura del país. Y no debemos olvidar que todo esto que estamos hablando tiene una razón, es el cambio climático, la parte del planeta donde se encuentra Guatemala y nuestra debilidad estructural o en infraestructura. Y dado que está caminando tan rápido el tema del cambio climático por los descuidos y todo lo que ya sabemos que hay en el mundo, una región como la región donde está ubicada Guatemala puede sufrir consecuencias muy graves. Entonces, estos daños, digamos, ya que somos vulnerables, se deben a una mala calidad en la construcción. Es inevitable que la infraestructura se vea seriamente dañada debido a la geografía del país. Más o menos, ¿cómo sufre nuestra infraestructura? ¿Quién se anima? Yo quisiera aclarar un poquito lo que ya los colegas agregaron. Invariablemente el tema de riesgo está ligado al tema de la sociedad, ¿verdad? Desde cualquier arista que veamos el tema del riesgo, al final vamos a caer en cuenta de que el riesgo es un riesgo construido, lamentablemente, por la dinámica social, ¿verdad?, de nuestros países. Efectivamente, la calidad de la construcción es un tema importantísimo que hay que considerar, pero en el tema de las vulnerabilidades, que era la primera pregunta, yo pensaría por experiencia que la mayor vulnerabilidad que tenemos es la que yo le llamo vulnerabilidad por ubicación. La gran mayoría de nuestras zonas vulnerables están ubicadas donde no deberían estar ubicadas, adentro de los cauces de los ríos, de las planicies de inundación, están ubicadas en las laderas topográficas inestables donde hay deslizamientos. Culturalmente hay poblaciones que se han ubicado en los alrededores del volcán porque es una tierra fértil y hay mucha agua, entonces ahí se han ubicado. No estamos ubicados necesariamente en los sitios más seguros y eso es uno de los problemas principales. Sí hay evidencias, hemos hecho algunos ensayos informales, no publicados lamentablemente, de que el desarrollo de infraestructura, el desarrollo físico de Guatemala, lamentablemente ha contribuido a incrementar algunos riesgos. Tenemos que ir a nuestro primer corte y volvemos en un momento para seguir con Dimensión y desastres naturales. Bienvenidos, estamos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es desastres naturales, prevención de riesgos, etc. Yo quisiera abrir la mesa para que vayan ustedes opinando sobre, digamos, estas vulnerabilidades que tiene Guatemala y cada vez que se da un evento en la naturaleza, por nuestra debilidad estructural, pues hay mucho sufrimiento humano. Y ahí es donde vemos pues cómo las tormentas, las inundaciones, hay desplazamientos, refugiados, gente que digamos, pierde el poco patrimonio que pueda tener, baja todavía más en el nivel de pobreza que hay en nuestro país y todo esto pues realmente tiene impactos muy grandes. Abro la mesa para que vayan ustedes opinando sobre el tema y vayamos entrando en la dinámica. El tema es muy interesante y de importancia para el desarrollo del país. Una de las cosas que hemos establecido, los que hemos trabajado e investigado en desastres, es que Guatemala está colocado en una posición geológica y geográfica muy interesante. Geológica porque nuestro país es muy pequeño, pero tiene una triple unión de placas que favorece la actividad sísmica y la actividad volcánica. También está en un lugar geográfico donde las tormentas no pasan directamente o los huracanes, pero sí es donde agarran la curva para el Golfo de México. En esta parte es donde no incide directamente, pero que jala todo el vapor de ambos océanos, los pasa sobre el territorio generando una alta cantidad de pluviosidad. Eso hace que
condicionantes de disparadores, de hundimientos, deslizamientos, flujos de lodo, aumenten, como es el caso de ahora. Por ejemplo, tenemos mucha deforestación en las laderas. Tenemos actividad volcánica fuerte en el verano, que se ha venido acumulando en material en los cauces de los ríos. Ahorita que vengan las lluvias fuertes, van a bajar los famosos lajares, que al principio no afectan mucho, pero sí, al salirse de los cauces, afectan los puentes, afectan las carreteras y ponen en peligro las vidas humanas. Sí. Hay dos temas que complican más nuestra situación. Una es que ya somos cerca de 15 millones de seres humanos viviendo en nuestro país. En los próximos 12 años vamos a llegar a 20 millones de habitantes. No hay los recursos para poder ir mejorando la infraestructura, los tipos de construcción, y luego el cambio climático no va para mejor. O sea, los expertos, los científicos dicen que en los próximos años vamos a ir teniendo cada vez más problemas en estos fenómenos que hemos hablado. Ingeniero Monzón, ¿qué podemos hacer? Mire, usted menciona una cosa que es cierta, hay pocos recursos, pero parte del problema es cómo estamos invirtiendo esos recursos. O sea, la misma cantidad de recursos que estamos invirtiendo en este momento, si se enfocan con determinado cuidado, con ciertas reglas, con ciertos criterios, invirtiendo la misma cantidad, vamos a tener menos vulnerabilidad. Voy a poner el caso de la vivienda, que creo que es muy ilustrativo. En 1976, gran parte de las poblaciones que había sobre la cuenca de Motagua, sobre Chimaltenango, eran 100% adobe. Y el resultado del sismo de 1976 sobre toda esa área, sobre las municipalidades medianas y pequeñas, fue realmente desastroso, con esa cuenta de más de 20,000 muertos. Después del sismo, la gente observó que todas aquellas casas que no eran de adobe, sino habían sido construidas con las técnicas de block, con el refuerzo, eso se llama técnicamente mampostería confinada, habían funcionado bien. Y en los últimos 30 años ha habido una migración de sistema constructivo muy significativa. Poblaciones como Sunil, San Mateo, Ixtatán, Almolonga, son casi 100% hoy en día mampostería confinada. De manera que si usted examina eso, la vulnerabilidad bajó, la amenaza sísmica es la misma, y por lo tanto el riesgo sísmico y el riesgo de pérdida de vidas ha disminuido significativamente en los últimos 30 años. Ahora, ¿qué está pasando? Que por nuestra falta de tener un poco más disciplina en las cosas, o sea, la metodología de hacer las cosas, entonces ahora se está haciendo ya mal uso de ese sistema que fundamentalmente es bueno. Y entonces ahorita vemos, y vuelvo a poner el ejemplo de la población de Sunil, donde la mampostería confinada va por 4, 5 pisos, en algunos casos 6 pisos, y eso ya está más allá del límite del sistema constructivo. Además, las personas compran sus materiales sin ponerse a pensar en la calidad del material. Eso fue evidente ahorita en San Marcos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, digamos, un buen sistema que disminuyó nuestra vulnerabilidad, ahora se está haciendo un uso masivo de él, que viene otra vez en aumento la vulnerabilidad por el mal uso del sistema. O sea, existe un reglamento, pero no se cumple básicamente. Y esto tiene un impacto tremendo. ¿Qué papel juega con Red en esto que le toca pagar las consecuencias cuando vienen los eventos y ustedes tienen que ver cómo rescatan a toda la gente? Bueno, y tenemos estos problemas. Pues primero que todo yo creo que hay que ir cambiando esa noción de que Conred es una entidad de respuesta, porque no somos una entidad de respuesta ante desastres, realmente somos una entidad de gestión, de reducción de riesgos a desastres, como nuestro nombre lo indica, reducción de desastres.
Y lo que no ha habido en Guatemala realmente ha habido una falta de códigos y de normas de construcción. Hoy por hoy no hay un código de construcción universal para la construcción de vivienda, se hace de forma voluntaria. Y lo que se ha hecho en Conred es emitir lo que nosotros llamamos normas para reducción de desastres, que son de carácter obligatorio, han sido publicadas en el Diario de Centroamérica, pero ahorita inicialmente están principalmente dirigidas a la inversión pública y a las obras mayores donde vamos a poder tener mayor impacto. La norma para reducción de desastres número 1 la desarrollamos en colaboración con la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica y es precisamente todas estas normas estructurales para construir adecuadamente y es obligatoria en lo que es inversión pública a partir del año 2010. Paralelamente a eso emitimos otras 2 normas para reducción de desastres, la segunda que se refiere a rutas de evacuación, salidas de emergencia, y la tercera que es muy importante, que también mencionaba el doctor Monzón, que es el tema de la calidad de los materiales de construcción. Entonces ahora toda la inversión pública tiene que tener un número de SNIP. Ese número de SNIP no lo van a obtener si ellos no están en cumplimiento de estas normas para reducción de desastres. Ahora, en cuanto al problema más grande, que es el de vivienda popular, ahí todavía tenemos algunas dificultades para poder simplemente emitir una norma o un código de construcción, porque tenemos que ver la realidad del poder económico, el poder adquisitivo que tiene la población de escasos recursos y ver si ellos realmente, aunque nosotros emitamos una normativa, van a tener la capacidad de contratar, no digamos un ingeniero, pero sí un maestro de obra que esté capacitado y entrenado adecuadamente. Entonces hay proyectos que estamos trabajando también con AGIES para capacitar a los maestros de obra, a los albañiles, en el uso correcto y en el uso correcto de la mampostería y de otras técnicas constructivas, que es algo que nos permite ir adelantando y reduciendo la vulnerabilidad del país. Se habla o se especula de que un sismo de gran magnitud en la ciudad de Guatemala podría tener efectos devastadores. Licenciado López, ¿qué prevén ustedes si se llegara a dar un impacto en la ciudad de Guatemala? Bueno, realmente el tema, regresando al tema de las vulnerabilidades, es un tema bastante complejo. Primero porque no podemos enfocarnos en el tema de las vulnerabilidades desde el punto de vista de infraestructura o la parte ambiental. Aquí se suma una serie de condiciones por la parte económica, por ejemplo. Hay una vulnerabilidad económica bastante fuerte. No podemos exigir que cualquier ciudadano que quiera construir una vivienda se rija a ciertas directrices. Y eso está sujeto muchas veces a la disposición económica, incluso la ubicación, ¿verdad? La vulnerabilidad política, la vulnerabilidad social, hay una N cantidad de vulnerabilidades que podríamos sumarle a la condición del país y en el caso de la ciudad capital. Una de ellas, la más fuerte, tenemos un Estado totalmente centralizado. Eso hace que se crezcan los cinturones de pobreza y esos cinturones de pobreza, todas esas partes marginales se empiezan a ubicar en las áreas con mayor vulnerabilidad infraestructural. Entonces tenemos todos los asentamientos, todos los lugares de invasión de terreno, están en los lugares más vulnerables. No hay, a pesar de todas las disposiciones que la Secretaría Ejecutiva de la Conred va emitiendo y que recientemente han ido publicándose, no va a detener ese crecimiento y ese nivel de vulnerabilidad de la ciudad capital. Definitivamente no. Mientras no se logre crear mecanismos pertinentes desde el punto de vista cultural, ambiental, social, un proceso de desarrollo en el área rural, vamos a lograr detener poco a poco ese crecimiento. Vamos a un corte y regresamos en un momento para seguir con Dimensión y nuestro tema de hoy, que es prevención de desastres y riesgos para Guatemala. Regresamos en un momento. Bienvenidos, seguimos en Dimensión, nuestro tema de hoy, prevención de riesgo y desastres. Vamos a ver, ingeniero Monzón, usted que maneja este tema, ¿qué tanto podría resistir, en el caso de la ciudad de Guatemala, un sismo similar al que vivió Chile en el 2010? Miren, en lo que respecta a la obra
hecha en los últimos 20 años y obra pesada o grande, si le queremos llamar así, o sea, los edificios. Creo que la respuesta va a ser relativamente buena, en general. Hay un riesgo latente en Ciudad de Guatemala, importante desde el punto de vista de edificios, y son los edificios construidos en los años 50 y principios de los 60. Esos edificios sufrieron con el terremoto de 76, muy pocos colapsaron, pero porque 76 para Ciudad de Guatemala fue un sismo distante, un sismo a 30 kilómetros de distancia. De manera que esos edificios fueron respetados, por así decirlo, por el sismo. Hubo que repararlos. Hemos olvidado la cantidad de reparaciones que hubo que poner en muchos de esos edificios. Y eso, en un sismo de origen local, por ejemplo, originado en la falla de Santa Catarina Pinula, sobre la cual estamos sentados, por cierto, en este momento, un sismo de esos podría causar enormes daños en la zona 1, zona 4 de la capital, y nos va a tomar totalmente por sorpresa. Habría colapsos, muchos más que en el año 76. Y una cosa similar podemos decir de los asentamientos en las laderas. Ahí también vamos a tener sorpresas. Y esto, más que eventos sísmicos, lo que padecemos en Guatemala todos los años es el impacto que nos causan las tormentas, los huracanes, las lluvias fuertes. Y esto pues genera, como decíamos, mucho desplazamiento y mucho sufrimiento. ¿Cómo ven ustedes que manejan ese campo, las amenazas para Guatemala al día de hoy? ¿Cómo estamos? Yo quisiera ahondar un poquito en el tema de asentamientos precarios que tocaba el doctor. El tema de riesgo urbano es un tema muy fuerte ahorita en el mundo, ¿verdad? El 50% de prácticamente de la población mundial vive en ciudades, intermedias o grandes. En el caso de Guatemala no hay un censo específico a detalle, pero se calcula que entre 500,000 a 600,000 personas viven en laderas, en barrancos, ¿verdad? Por la configuración topográfica de nuestra zona metropolitana. Estos asentamientos precarios son lugares de muy alto riesgo. Ahí hay hacinamiento, ahí hay falta de vías de comunicación, ahí no entra un carro de rescate de bomberos, una infraestructura que se quiera meter a solventar esa situación. En el terremoto del 76 hay una publicación muy buena del Servicio Geológico de los Estados Unidos que contabilizó alrededor de 10,000 deslizamientos en toda la zona afectada por el terremoto. Y muchos de esos sucedieron aquí en la zona metropolitana. Afortunadamente en ese tiempo no vivía gente en esas zonas, pero hoy sí vive gente en esas zonas. Y no me extrañaría que muchos de los desarrollos urbanísticos de los últimos años se hayan ubicado sobre esos deslizamientos antiguos, que no estoy seguro que hayan sido estabilizados antes de trabajarlos. Entonces, ese es un problema muy fuerte que está latente. Yo no me imagino dónde podríamos albergar, por ejemplo, 75,000 personas que fueran afectadas por un sismo y un deslizamiento grande de estas zonas precarias. Y regresando, ingeniero Girón, al tema de las lluvias, tormentas y este otro tipo de fenómenos que afectan cada año. Como no, como usted bien lo ha mencionado, uno de los problemas que está afectando a Guatemala y que lo va a afectar es el cambio climático. El cambio climático nos trae dos extremos. Nos trae poca agua en verano, que baja los niveles freáticos, actúa en las zonas de humedad y va matando las zonas de producción pequeña y agrícola. Otro de los factores que da también el cambio climático es agua en extremo, lluvia. Esto viene a generar la vulnerabilidad en tres lugares importantes. El primero es, como bien lo ha dicho el ingeniero Varías, en las áreas donde está concentrada la población en las zonas urbanas, que es generalmente en los barrancos. Cuando llueve, se vuelve más inestable, las personas que viven ahí cambian de los materiales originarios, que eran cartón y madera, a cemento y ladrillo, aumentan el peso de las laderas y viene una serie de deslizamientos en serie. Pero otro factor que se está tomando en cuenta, que se está investigando, es la cantidad de aldeas que viven en la cadena volcánica. Hay mucha gente que antes eran pequeñas aldeas que uno miraba, especialmente en diciembre, como
aquellos arbolitos de Navidad, muy bonitos, pero actualmente esas poblaciones han crecido y han cambiado también sus sistemas de construcción. Ha aumentado el peso sobre la ladera. Con la lluvia que trae el cambio climático va a generar una gran cantidad de lluvia sobre zonas inestables que además de aumento de peso han sido deforestadas. Entonces, una de las zonas de más alto riesgo ahorita en el país es el suroccidente del país, especialmente en la Boca Costa y en la caída de la cadena volcánica. Otro problema que tenemos actualmente es la parte con la lluvia constante, la serie de inundaciones que trae la costa sur, donde tenemos inundaciones muy rápidas debido a la respuesta de cuenca de la cadena volcánica hacia la planicie costera. Pero tenemos otro tipo de respuesta en las lluvias que dan hacia la vertiente del Caribe, donde las inundaciones no son tan de respuesta rápida, pero el llenado es lento, pero el vaciado es lento. Ingeniero Maldonado, usted habló de que Conred tiene como responsabilidad la reducción de desastres y de impactos por todos los fenómenos de la naturaleza. ¿Cuáles son entonces las instituciones que se deben involucrar para salir al rescate, al apoyo, a la ayuda de las poblaciones cuando hay desastres naturales? Claro, pues fíjese que este es un esfuerzo de nación. Tiene que ser no solo las instituciones públicas, pero también la iniciativa privada, la propia población. Al principio usted mencionaba una estadística de CEPAL. Nosotros para Guatemala estimamos que el impacto de los desastres es de alrededor de 3.000 millones de quetzales al año. Esas son pérdidas que no puede sustentar un país en vías de desarrollo y es un freno directo a las otras metas, a los otros objetivos que tenemos, como los objetivos de desarrollo del milenio, la reducción de la pobreza y en general el desarrollo del país. Nosotros tenemos que trabajar con todos los sectores, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita de los asentamientos. Aquí se tienen que involucrar las municipalidades para hacer un ordenamiento territorial y empezar a frenar, porque en este momento lo que tenemos que inicialmente es frenar ese crecimiento desordenado de los asentamientos precarios y luego ya empezar a buscar soluciones para estos cientos de miles de Ahora, con personas. una población creciendo al 2.4% al año y que hablamos de que en 12 millones seremos 20 millones de guatemaltecos, ¿es posible esto? Pues en este momento es muy difícil, pero yo lo que creo es de que lo tenemos que ver como algo fundamental para el futuro de Guatemala. Si no implementamos medidas de gestión integral de reducción de riesgos a desastres, Guatemala jamás va a alcanzar sus objetivos de desarrollo, no vamos a lograr reducir la pobreza y no vamos a poder salir adelante con estas nuevas amenazas que están surgiendo. ¿Para qué tipo de desastres nos encontramos mejor y peor preparados? Pero antes, Lic López, usted diga lo que... Sí, un poco sobre la línea de lo que menciona el ingeniero Maldonado. Realmente si no generamos condiciones de bienestar en el área rural, no vamos a poder reducir las tasas tan altas de migración de lo rural al urbano. Y en esa medida la ciudad capital, el distrito metropolitano y todas las cabeceras municipales del país. No vamos a lograr reducir ese nivel de riesgo si no generamos condiciones de bienestar en lo rural. Eso es algo importante y eso implica, cuando hablamos de condiciones de bienestar, estamos hablando de un desarrollo integral, definitivamente. Y eso es un proceso lento y perdemos 3.000 millones de quetzales al año y cuánto invertimos sobre esa pérdida. Entonces siempre estamos en números rojos. Realmente no creo que estemos ni bien ni mal preparados. Tenemos muy poca cultura de prevención en Guatemala y esto nos lleva a que suframos las consecuencias de estos fenómenos. ¿Cómo se cambia esta situación? ¿Es un tema cultural prácticamente? Es integral. La reducción de riesgo de desastres se ha convertido casi en una disciplina en nuestros países. Pero resulta que en los países desarrollados, reducción de riesgo de desastres no existe la palabra, porque eso está metido en el sistema del país, ¿verdad? Toda persona, desde su vivienda, desde su familia, desde su comunidad, desde la institución o el país, tiene involucrado el concepto de reducción de riesgo de desastres implícitamente. Es decir, la disciplina, la maestría en reducción de riesgo de desastres en los países desarrollados no existe. Eso por necesidad lo hemos tenido que crear nosotros aquí, porque para nosotros sí es importantísimo visibilizarlo, porque no tenemos esa cultura de prevención, no tenemos esa educación, no tenemos
desde pequeños, digamos. ¿No? Sí. No, y para poder tomar acciones hace falta, digamos, ser más proactivos, y para eso hacen falta recursos. Yo iba a acotar, o quiero acotar una cosa. El hecho de tener pocos recursos no quiere decir que no se pueda disminuir la vulnerabilidad. Es fundamentalmente una cuestión de educación, pero si yo digo ahorita educación, bueno, regresamos a un tema bien fundamental, ¿verdad? Me voy a venir a algo un poquito más arriba. Construcción en las poblaciones por los maestros de obra. Es muy fácil decir, ay, los maestros de obra están sobrepasando los límites, las municipalidades no están cuidando las cosas, pero ahí hay una cosa que nosotros en el sector académico, en el sector profesional, no hemos terminado de hacer y a veces no lo hemos empezado a hacer. ¿Cómo va a saber un maestro de obra su límite si no existe el material de educación adecuado para que él, digamos, pueda tener ese conocimiento? Incluso tenemos instituciones buenísimas como el INTECAP, por ejemplo, pero no existe el material. Hasta hoy no se ha puesto sobre la mesa por parte de los círculos académicos manuales, municipalidades. ¿Cómo pueden poner un reglamento si el tipo de reglamentos de diseño y construcción en general se refieren a la obra grande y hemos descuidado la pequeña? Sí. Entonces, falta por parte de los sectores nuestros académicos y profesionales poner material sobre la mesa. Tenemos que ir a un corte y volvemos en un momento para seguir con dimensión y prevención de desastres y fenómenos naturales. Bienvenidos, Dimensión, nuestro tema de hoy, prevención de riesgos y desastres. Hablemos un momento de cuáles son los países que tienen las mejores prácticas en cuanto a prevención de riesgos, por un lado, pero también mejor capacidad de respuesta ante los desastres. ¿Qué podemos aprender de esas experiencias? ¿Quién tiene datos de ingeniero? Claro que sí. Realmente no hay ningún país del mundo que no sufra el impacto de los desastres. Sin embargo, yo quisiera ser positivo y destacar el trabajo que se ha hecho en la región centroamericana. La región centroamericana se ha convertido en un modelo a nivel mundial por el trabajo que se ha logrado hacer. De hecho, en todas las cumbres de presidentes de la región centroamericana se ha destacado que uno de los 5 ejes prioritarios es la prevención de desastres y la gestión de riesgos. Por otro lado, sí se ha ido avanzando en Guatemala y en la región centroamericana. Si nosotros comparamos estadísticas del impacto de Mitch, lo comparamos con Stan y luego lo comparamos con Ágata. Ágata fue un evento, hablando en términos científicos, mucho más grande, con un periodo de retorno de recurrencia mucho mayor que, por ejemplo, Stan, y sin embargo el número de víctimas fatales, el costo incluso de estos desastres fue mucho menor que lo que hubiéramos visto si no hubiéramos tenido sistemas de alerta temprana, organización comunitaria. Ahora tenemos... ¿Ágata fue peor que Mitch también? Sí, en términos de cantidad de precipitación, sí, pero no fue peor en términos del impacto, sobre todo en pérdida de vidas humanas. ¿Y esto es porque estábamos mejor preparados o porque la región donde impactó Ágata era menos vulnerable que donde impactó Mitch? Una combinación de los factores, pero sí estábamos mejor preparados. Resulta que donde teníamos sistemas de alerta temprana funcionando no tuvimos una sola víctima mortal ni una sola persona herida. También hay que destacar de que ya tenemos ahora una mejor estructura, una mejor coordinación entre los entes y además que poco a poco se ha logrado ir implementando otras medidas de mitigación que van paralelas a estas que yo mencionaba. Sin embargo, creo que hay que destacar que Centroamérica tiene ahora una política centroamericana de gestión integral de reducción de riesgos a desastres. Guatemala tiene y fue el primer país de Centroamérica en tener su propia política de gestión integral de reducción de riesgos a desastres y tenemos también temas
que nos han copiado en otras partes del mundo. Por ejemplo, técnicos de Guatemala han estado trabajando en África, han estado trabajando en una gran cantidad de partes del mundo, porque la región centroamericana se ha convertido en un modelo para ir implementando estos cambios. Claro, por la cantidad de impactos que hemos sufrido, ¿verdad? Desafortunadamente. Y que al final los hemos ido peleando. Desafortunadamente, así es. Yo quisiera responder a la pregunta que usted lanzó hace un momento. Diferencias. El sismo de septiembre de 2012 en Costa Rica fue un sismo casi exactamente igual al que tuvimos en noviembre, incluso más fuerte en Costa Rica. Y sin embargo, en Costa Rica, afectando a una zona similar, porque las dos afectaron ciudades medianas, etcétera, fue radicalmente diferente. ¿Y cuál es la diferencia entre nuestros resultados y los resultados de Costa Rica? Que allá tienen 20 años de estar seriamente ejercitando prevención. Hay mucho más disciplina en la construcción, aún en la construcción pequeña hay más disciplina. Ellos han reforzado hospitales, nosotros no hemos hecho eso hasta ahora. Ellos han reforzado un montón de cosas que no están bien, nosotros no hemos empezado a hacerlo y el resultado ahí está. ¿Cuánta gente en Guatemala, qué número de habitantes están en riesgo por temas sísmicos o por eventos naturales como Mitch, Ágata, están? La totalidad de la población. ¿Quién tiene ese dato? Bueno, en términos sísmicos es la mayor parte de la población, porque si vemos las concentraciones en las zonas urbanas y en los asentamientos, pues ahí es donde está un gran número de la población guatemalteca. En términos en general, yo diría que el 100% de la población guatemalteca está expuesta a algún tipo de desastre o de emergencia. Sin embargo, yo creo que hay que calificar cada uno de las amenazas y eso pues hace que estas estadísticas sean un poco difíciles de manejar para poder irnos ya enfocando en cada una de las condiciones que se manejan de forma diferente, porque el manejo de la vulnerabilidad sísmica lo vamos a hacer de una manera un poco distinta a lo que haríamos para el tema de inundaciones, pero al final hay un eje común que es este enfoque integral y que tenemos que trabajar con las cuencas, con el tema de ordenamiento territorial. Hay una serie de factores que independientemente del tipo de amenaza van a contribuir a reducir esta vulnerabilidad. Nos quedan pocos segundos. Sí, con lo que decía el doctor, hay que tomar en cuenta de que la densidad poblacional en Costa Rica y Guatemala es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces el nivel de daño es realmente distinto. Ese es un elemento importante. La topografía es otro elemento. Así que hay factores que no necesariamente un sismo en un lugar con una misma intensidad pueda afectar igual a otra población. O sea, son variables que hay que tomar en cuenta. Y Guatemala pero ellos están mejor preparados, eso no hay discusión. Sí. Creo que debemos seguir promoviendo este exitoso sistema escalonado que se le llama en la región centroamericana, en donde cada estrato cumple su papel, ¿verdad? El estrato nacional, político, tomadores de decisiones, cumplen su papel en legislar, en poner los recursos donde hay que ponerlos, que sean suficientes, normas, transparencia principalmente, que es algo que nos está faltando mucho en estos años en nuestro país. El estrato medio, es decir, las municipalidades, las instituciones descentralizadas también ponen su parte, hacen su trabajo en los territorios y por supuesto el estrato comunitario, ¿verdad? Juega un papel importantísimo porque ellos son los que sufren el impacto directo, ellos son los primeros que van a reaccionar y también se ha estado trabajando muy fuerte con ellos. Eso creo que es la clave de que la región centroamericana, como dice el ingeniero Maldonado, haya superado mucho esa pérdida de vida. O sea que en alguna medida sí nos estamos preparando para esos impactos que se ve que van a venir por cambio climático y por supuesto. Porque la naturaleza está más agresiva. El reto es enorme. El reto es enorme. Como dice el doctor, todavía tenemos que trabajar en hospitales seguros, en escuelas seguras, pero es parte del proceso y es parte de lo que ya está contemplado dentro de varios proyectos como las normas para reducción de desastres y proyectos específicos orientados a sectores como educación y salud. Lo que es evidente es que el tema es como se mencionó, la deforestación, la falta de prevención, el que aunque existen reglamentos para construcción no se cumplen a cabalidad, eso nos van a ir a hacer sufriendo como país pues impactos ante los eventos naturales y de esos impactos tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Hay culturas y naciones que aprenden
un poco llevados por mal. Para terminar, doctor Monzón, ¿cómo podemos cambiar esta dinámica cultural? ¿Cuánto tiempo le toma a una nación hacer ese cambio? Si me pregunta ahorita, ya empezamos hoy, 20 años. ¿Verdad? ¿Y ustedes qué opinan? Hay que empoderar. Hay que empoderar la cultura de la reducción de desastres. Es que ahorita se ve como una situación ajena. Es la Secretaría Ejecutiva de la CONRED la que tiene que resolver. Mientras no empoderemos que todos y todas somos responsables de asumir una cultura de reducir nuestros riesgos, esto no va a pasar ni en 30 años. Sí. Sería, como hemos hablado, todo esto viene a concluir en que lo que necesitamos es seguir fortaleciendo el proceso de crear la cultura en reducción de desastres, en la cual nosotros como guatemaltecos primero entendamos que vivimos en un país de alto riesgo ante desastres, que no podemos irnos a vivir a otro lado y que tenemos que aprender a vivir con él. ¿Y cómo lo vamos a lograr? En que cada guatemalteco conozca y sepa qué hacer en el momento de un desastre. Bueno, pues muchas gracias. Desde el primer año primaria, ahí hay que empezar. Pues muchas gracias por su aporte. Creo que es un tema de mucha relevancia y sobre todo del que vamos a tener que estar hablando mucho en los próximos años por obvias razones. Con ustedes los dejamos con Dimensión Acción. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Fomentemos la cultura de prevención. Estar informados es una buena forma de hacerlo. A continuación les presentamos algunos consejos para tomar en cuenta en caso de un sismo. Antes, tenga siempre un botiquín de primeros auxilios, linternas, radio y baterías. Mantenga suministros de agua y comida. Elabore un plan para saber qué hacer y dónde reunirse después que haya dejado de temblar. Localice los lugares más seguros en su vivienda, bajo mesas sólidas o bajo marcos de puertas. Durante. Mantenga la calma, no corra. Aléjese de las ventanas de vidrio. Colóquese al lado de columnas o en esquinas de la casa. Proteja su cabeza. Agáchese, cúbrase la cabeza y agárrese a una estructura fuerte. Ejemplo, bajo una mesa, bajo el dintel de una puerta, etc. Después, si hay heridos, pida auxilio a los cuerpos de socorro. Encienda la radio para las recomendaciones de las autoridades. Manténgase lejos de postes, cables o árboles. Siga las rutas de evacuación que lo lleven a lugares seguros. Use el teléfono solo en casos de emergencia. Y esto fue lo que nos dijeron nuestros amigos en redes sociales al preguntarles qué harían en caso de un sismo. Ericito Gar nos comenta: el Sismológico de California en estructuras antisísmicas o reforzadas recomienda agáchese, agárrese y cúbrase. Nat García dice: tranquilo, esperar a que pase, luego evaluar si hubo daños. Lorena Ruiz agregó: Guatemala es un país para nada precavido. Nunca estamos preparados para nada. Creemos que nada nos pasará. Falta mucho en la cultura de prevención.